Sabemos que hace muchos años vivió aquí en Los Ángeles y que esta ciudad tiene muchos recuerdos para usted. Platíquenos cuáles son esos recuerdos y cómo fue su estancia en esta ciudad. Para mí Los Ángeles representa algo muy importante en mi vida, porque yo viví de niño aquí. Y la primera vez que fui a la escuela fue aquí. Mi padre era desterrado político y vivió aquí 4 años. Y nosotros vivimos los 2 últimos años con él, mi madre y yo. De modo que los recuerdos primeros de mi infancia casi son de Los Ángeles. Las calles de Los Ángeles, el colegio, un kindergarten, un jardín de niños, el teatro mexicano, que fui alguna vez el 15 de septiembre, había fiestas, y, en fin, toda esta atmósfera. Y además está ligado a cosas importantes, era la época de la prohibición. Maestro, sus ensayos nos hacen reflexionar y sin embargo cuando leemos su poesía nos conmueve y nos identificamos mucho. Nos gustaría que leyera unos párrafos de un poema, Vuelta. ¿Cómo no? Sí. Y ¿sabe qué, maestro? Vamos a leer esta, aquí, empecemos aquí, y es nada más este párrafito aquí, sí. y terminamos aquí, maestro. Aquí no. Muy bien, Okay. Encantado. Bueno, es un poema que yo escribí al regresar a México después de muchos años de ausencia. Y claro, pensé en mi pueblo natal, del que salí para venir a Los Ángeles y al que regresé después de la estancia en Los Ángeles, por cierto. Voces al doblar la esquina, voces entre los dedos del sol, sombra y luz casi líquidas. Silba el carpintero, silba el nevero, silban 3 fresnos en la plazuela. Crece, se eleva el invisible follaje de los sonidos. Tiempo tendido a secar en las azoteas. Estoy en Mixcoac. En los buzones se pudren las cartas. Sobre la cal del muro, la mancha de la bugambilia, aplastada por el sol, escrita por el sol, morada caligrafía pasional. Camino hacia atrás, hacia lo que dejé o me dejó. Memoria, inminencia de precipicio, balcón sobre el vacío. Preciosa, preciosa, maestro. Y ahora cuéntenos, ¿qué es aquello, qué dispara ahora su imaginación? Tal vez ya no sean esas imágenes en las que se basó hace tantos años, ya no son en recuerdos, sino ahora son en otro tipo de imágenes. Y ahora, ¿qué es lo que dispara su imaginación para escribir poesía? Bueno, lo mismo de siempre. Yo creo que uno escribe poesía, en primer lugar, para recapturar, recrear ciertos momentos. Yo creo que la memoria es la fuente de la poesía. Sin memoria no hay poeta. La imaginación poética consiste en recordar el pasado, a veces transformarlo en presente y en cierto modo en una especie de presente continuo que va a continuar siempre cada vez que uno lee el poema, cada vez que uno lo rehace. Bueno, en mi caso, siempre me ha impresionado, soy hombre de ciudad, de modo que para mí la vida de la ciudad, las emociones de la ciudad siguen siendo fundamentales, ¿no? Los últimos poemas que he escrito, hay un libro que se llama Árbol Adentro, en el cual hay una serie de poemas sobre la ciudad. También hay poemas de amor, yo creo que es muy importante. Hay que defender al amor. Antes había que defender al amor de la censura, de la prohibición del sexo en el pasado, en el siglo XIX y en parte del siglo XX. Ahora hay que defender al amor de la promiscuidad, de la falsa libertad sexual. Sobre todo en este país, en los Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Pues yo creo, maestro, ¿no le parece que en su creación literaria, cada pieza que hace no es así como un acto de amor, porque hay tal vez en el proceso de creación hay un poquito de tormento, de duda o de estira y afloja que se da en una relación? ¿No es así parecido a un acto de amor cada pieza que ha hecho dentro de la poesía? Tiene usted razón, yo también lo creo. Creo que la poesía especialmente se parece al amor. Se parece al amor, aunque es muy distinto, está hecho con palabras, el amor está hecho con actos humanos, pero sí hay ¿cómo diríamos? El impulso es el mismo,
y en cierto modo el resultado debería ser el mismo, ¿no? Y la manera en que usted nos define al mexicano en el laberinto de la soledad, para nosotros, cuando lo leímos, pues fue doloroso, pero al mismo tiempo fue como un redescubrimiento. ¿Cómo ha cambiado su percepción de lo que es el mexicano ahora? Lo que yo creo es que los mexicanos tendríamos que utilizar mejor nuestro potencial psicológico. Mi descripción de los mexicanos no es una descripción negativa, es una descripción en la cual me incluyo, en cierto modo, es una confesión en este aspecto, pero no es negativo, sino más bien es una tentativa de comprender ciertas cosas para tratar de, no de cambiarlas, sino de transformarlas, de sublimarlas. Mejor que cambiarlas o transformarlas, sublimarlas, convertirlas en actos. Y cuéntenos, ¿cómo es ahora su vida después del Premio Nobel? Yo me imagino que debe ser más difícil despertar en la mañana y decir, me gané el Premio Nobel, ahora voy a escribir de manera diferente. ¿Cómo ha cambiado usted a raíz de que ganó ese importante premio? Por fortuna, la fama que llega de pronto también lo abandona uno. De modo que poco a poco esto yo creo que se va a restablecer. Yo siempre he querido distinguir mucho entre mi vida privada, mi vida personal, y la vida literaria, y la vida pública. Como ciudadano privado, quiero conservar mi intimidad. Como escritor, quiero aparecer solamente como escritor, sin confundir el hombre con el escritor. Finalmente, también he tenido actividades públicas, actividades políticas, como ciudadano, pero esto es por necesidad a veces, ¿no? Pero nunca ha sido esencial para mí. Para mí lo esencial ha sido la literatura, y muy especialmente me da mucho gusto que usted haya visto esto, la poesía. El ensayo para mí ha sido secundario siempre. Lo esencial para mí es la poesía. He apostado por lo más difícil, porque la poesía es lo más difícil. No solamente escribir es difícil, escribirla, hacer un buen poema es muy difícil, sino también porque llega más difícilmente al hombre moderno. Antes era el medio privilegiado de transmisión del pensamiento literario, la poesía. Ahora la novela es el género popular por excelencia. Entonces los poetas nos hemos convertido en seres un poco minoritarios y marginales. ¿Y este alejamiento de la población con la poesía se debe a que en la novela hemos encontrado algo diferente, o es que la poesía de alguna manera no se ha adecuado a estos nuevos cambios? La novela nació de la poesía. Primero había poemas épicos y lentamente se desprendió la novela de la poesía. Bueno, gran parte de la novela contemporánea va a perecer. Cada año hay 10 bestsellers y ninguno dura, ¿no? Nadie se acuerda del bestseller del año pasado o del año antepasado. En cambio, la gente se acuerda de los buenos poemas de hace 3 o 4 años. De modo que nosotros los poetas también hemos apostado por lo que dura. Claro que hay grandes novelas que duran. ¿Cómo va uno a olvidar los grandes novelistas, no? Yo los admiro. En realidad los grandes novelistas son poetas épicos. Y nosotros somos poetas líricos, que hablamos de los viejos sentimientos permanentes de los hombres. El amor, la soledad, la muerte, el tiempo que pasa. Con todo este mundo que siempre está tratando de girar con usted, yo supongo que a veces tiene que ser estricto, decir, no me molesten. Sí. Bueno, esto me ha costado trabajo desde el Premio Nobel. Me ha costado bastante trabajo recobrar mi equilibrio, porque ha habido muchas peticiones y es difícil decir que no. A mí me cuesta mucho trabajo decir que no, pero poco a poco hay que aprender a decir que no. No decir que no a las injusticias del mundo, eso es fácil, pero a las cosas agradables es más difícil decir no, pero hay que decir también. Entonces, poco a poco estoy recobrando el equilibrio y claro, he vuelto a escribir y pienso seguir escribiendo. Ha habido declaraciones que usted ha hecho que han causado polémicas, hasta disgustos y controversias. Yo imagino que muchas de esas declaraciones han causado reacciones que le han sorprendido. ¿Ha habido algunas que le han sorprendido más que otras? Bueno, a veces me entristece, ¿no? Porque pienso que es muy difícil entonces la comunicación entre los seres humanos, que uno dice A y leen B. Entonces es grave, ¿no?
Pero eso es el destino de los hombres, ¿no? La incomprensión forma parte de la comunicación humana. Hay una cierta dosis de incomprensión. Ahora, lo importante es lo otro. Lo importante es cuando se sabe que lo que uno ha dicho ha producido cierta influencia, ha penetrado en alguna conciencia. Eso es lo que vale la pena. Un escritor, sobre todo en los escritores latinoamericanos y muy especialmente los mexicanos, bueno, somos víctimas de una especie de actitud malévola de mucha gente, de nuestros colegas contemporáneos. Yo he sido víctima de esto, a veces por razones políticas y a veces por razones que no entiendo, no acabo de comprender esta antipatía. Pero siempre no me importa tanto el juicio me importa el juicio de los lectores, es lo que cuenta. Y en el quehacer literario, ¿un escritor qué debe hacer? ¿Debe escribir más o debe de leer mucho más de lo que escribe? El escritor, yo creo que hay un momento en que el escritor debe leer mucho, de joven. Después no importa tanto. Lo que debe hacer el escritor es vivir y sobre todo pensar. Yo creo que el escribir es misterioso. Pero no solamente pensar, es la capacidad para recordar, la capacidad para ver en imágenes y en palabras lo que uno ha vivido. Transformar la vida en algo que es vida, que es la literatura, pero que no es vida, que es otra cosa. ¿Mm?